Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes nos vean en diferido. Les doy la bienvenida a este espacio de las quintas jornadas de investigación y crítica teatral para las infancias 2026 de la AINCRIT y en particular a este panel, a esta entrevista que se llama Escenas para Infancias, Prohibido Pasar, de Juliana García. Mi nombre es Leandro Arce de Piero y estoy con Juliana García y con Andrea García. Muchas gracias por sumarse a esta entrevista en la que vamos a conversar sobre la recientemente estrenada obra Prohibido Pasar. Quiero brevemente presentar a Juliana, que es licenciada en Artes Plásticas, profesora superior en Artes, maestranda en Estudios en Cultura y Arte Contemporáneo, docente en la Escuela Superior de Artes de Salta en Dibujo, Pintura y Metodología de la Investigación, fundadora y codirectora de la Ventolera Casa de Arte en Salta, organizadora de festivales, integrante de varios grupos, entre ellos Grupo Murmullo, Teatro de Títeres Ambulante, Grupo Ají. Eh, muchas gracias Juliana por estar acá. Y también está con nosotros Andrea García, quien es profesora en juegos teatrales, intérprete dramático, profesora de nivel inicial, docente en el Instituto Superior de Profesorado de Arte en especialidad teatro y en la Tecnicatura en puesta en escena y producción artística. También ha participado en múltiples obras, entre ellas Secreta Receta con Cancioneta. Es miembro de Murmullo Teatro de Títeres Ambulantes, eh, y ha realizado otras producciones. También muchas gracias Andrea. Hoy vamos a estar conversando sobre la obra Prohibido Pasar. Quisiera abrir esta entrevista preguntándoles, y sobre todo para quienes todavía no conocemos Prohibido Pasar, no pudimos asistir a la función, si ustedes pudieran presentar la obra, quizás no contando tanto su argumento, y sí un poco también, que es un argumento y ya vamos a profundizar en cómo fueron trabajando eso, pero sí me interesaría saber, y desde sus trayectorias y sus trabajos, esta obra, ¿qué le dio origen? ¿Qué preguntas, qué incomodidades están sosteniendo el trabajo creativo de Prohibido Pasar? ¿Vos? Bueno, nosotras venimos pensando los títeres en sus diversas posibilidades y esta obra en particular la venimos trabajando pensando hace como 2 años y medio, más o menos, a partir de un taller que gestionamos desde la Ventolera Espacio de Arte con Marzu, el apellido de Marzu, bueno, del grupo Ulularia Teatro. Ulularia Es Teatro de fue Córdoba. una beca de formación de Kamishibai que dieron ellas, el grupo Ulularia Teatro de Córdoba. Nosotros habíamos visto su obra de Kamishibai y bueno, le pedimos la formación. Hicimos más o menos 10 personas en Salta, hicimos la formación de Kamishibai y bueno, ahí Eso surgió. fue hace 4 años y después nos quedamos ahí murmurando las ganas y bueno, esta obra en particular tiene mucho de Kamishibai, pero también tiene técnica de clown, de animación de objetos de títeres planos. eh, y, mm, y bueno, venimos con Andrea trabajando hace 2 años en el guión. Lo hicimos juntas y la parte plástica, la construcción plástica, la trabajé yo y bueno, la dirección es de Natalia Aparicio, que tuvo ahí también mucho que ver porque Natalia Aparicio, su especialidad es el clown, el payaso, entonces tiene también muchas herramientas del clown, la obra. No sé. ¿Me Bueno, querés contar? después la historia. ¿Quieres contar la historia? Ah, sí, la historia está inspirada en un cuento de un libro álbum, porque bueno, las dos también estábamos muy vinculadas al libro álbum, nos interesa mucho.
y esta historia está basada en un cuento que se llama De aquí no pasa nadie, de Isabel Miños Martins, que es de Portugal. Ella hizo el texto y las ilustraciones son de Bernardo Carvalho en el libro álbum. Es una Igual historia. ella, Juli dice, hizo el texto, pero no tiene texto. Ah, bueno, porque es un libro álbum con muy poquito texto, como es la característica de los libros álbum. Tiene muy pocas palabras, muy poco texto escrito. Es más una narración visual. Y nosotras en la obra Prohibido Pasar tiene mucho texto. De hecho, son los 40 minutos que dura la obra es hablando. O sea, es como también además de tener Kamishibai, que es teatro de títere de papel, es narración oral. O sea, es como mucho de hablar en la obra. Entonces, es como que se produjo en texto, un libro álbum sería, y bueno, y además ya poniéndole otros mundos, digamos, más salteños. Sí, más cercanos, más situados, con los personajes, con el modo, con la intervención de la copla, porque también hay dos momentos en donde hay canto de copla con caja. Y también la historia, lo que nos interesaba, bueno, por ahí a mí, después verás, Juli, es esta cuestión de la imposición de las reglas, el mundo tan estructurado que estamos viviendo, cómo aportar una historia para infancias y para todo público que pueda hablar de eso, ¿no? De las reglas rígidas, de las construcciones desde afuera del mundo y cómo poder cambiarlo. Sí, porque la historia trata así brevemente, los ponemos in situ, les ponemos, es de que los personajes no pueden, hay una regla impuesta y arbitraria y autoritaria de un general muy general que le dice a un soldado que custodie una línea roja que está en el medio de una lámina de Kamishibai y que para el otro lado no puede pasar nadie porque el general muy general se reserva ese espacio para pasar a la historia cuando le dé la gana. Claro, y Eh, la gente justamente es el camino para ir a hacer su vida, o sea, todo, casi todas las cosas que hacemos cotidianamente, aunque mínimas, o sea, por desde ejemplo, lo regar las mínimo, lo plantas, máximo, o sea, desde regar las plantas a tener que ir de viaje a otro lado, o ir a un cumpleaños, todos hacer tienen un que, poema. claro, todos tienen que pasar por ahí por algo. Entonces empieza a amontonarse la gente y a angustiarse de que por qué no pueden pasar. O sea, no pueden pasar porque no pueden pasar porque el general lo dijo. Primero investigan ellos si es por alguna cuestión de peligro, de riesgo, si hay como que están arreglando la calle. O sea, ¿qué es lo que pasa para que le dé una explicación lógica? Y no existe esa explicación lógica. Entonces empieza a amontonarse, amontonarse, amontonarse la gente y bueno, o sea, después se va desarrollando pero el conflicto es ese, ¿sí? El amontonamiento de gente, un soldado que tiene que resguardar un espacio y el general que viene a controlar si eso está sucediendo, digamos. Y también una de las cosas que nos parece importante en el argumento es que los personajes, que son un montón, dan sus razones de por qué tienen la necesidad de ir para el otro lado, ¿no? Y sus razones son así, de la vida cotidiana, del vivir. Y bueno, y el soldado sostiene bueno, yo solo cumplo órdenes superiores, bueno, esa es su argumentación. Y ese es el rol de la sociedad también, ¿no? Cumplir órdenes superiores y qué significa eso y quién las pone a las órdenes o a las prohibiciones. Entonces es como un tema que a nosotros nos parece interesante hoy en nuestra comunidad argentina y mundo. Nos parece que está bueno poner en discusión, ver lo que pasa cuando pasa eso, qué hacemos cuando nos prohíben hacer cosas que nos parecen injustas. Bueno, Bueno, y en relación sin contar el final, pero sí el desenlace tiene que ver con el impulso colectivo y el juego, digamos, claro. que eso es el motor para repensar las reglas arbitrarias impuestas. El impulso colectivo y el juego es lo que va a llevar al desenlace de la historia. Cuando leía el texto dramático me había parecido muy potente esa idea, ¿no? Que en un momento recién mencionabas también, ¿no? La idea de dejar la hoja en blanco para que entre a la historia cuando quiera, ¿no? Eh,
Y creo que ahí hay como un núcleo procedimental de cómo está trabajando, ¿no? Esta obra que aborda el autoritarismo, aborda el poder, las fronteras, las tensiones, ¿no? Entre lo cotidiano y lo extra cotidiano, en un juego muy bonito, ¿no? De polaridades que van cobrando como un sentido muy simbólico, ¿no? Fueron saliendo varias cositas que me gustaría como ir profundizando, ¿no? Por ahí, uno de los rasgos que primero me saltan a la vista, ¿no? Que se destacan en esta producción es esta reunión de múltiples técnicas, ¿no? El kamishibai, el teatro de papel, clown, la narración oral, la música, y les quiero preguntar, este conjunto de técnicas, ¿qué les permitió decir? ¿Piensan cuáles son los rasgos o la especificidad que adopta esta reunión, ¿no? de técnicas? ¿Por qué eligieron estas técnicas? Y, ¿qué les permitió decir sobre estas adultas que son también, ¿no? Representando para las infancias? Bueno, a mí particularmente, nosotras, bueno, yo voy a hablar de mi impresión de, hay algo del Kamishibai, en la elección del Kamishibai, que tiene algo que es muy intimista, muy cercano. Nosotros estamos produciendo y pensando desde La Ventolera, que es una sala para pocos espectadores, 40, depende de la apuesta, pero pensamos y producimos desde ahí. También pensamos en la circulación de la obra en escuelas, en centros comunitarios, ¿no? Y en ese espacio íntimo, aunque también, de hecho, fue estrenada en el teatro, pero sí pensamos como su andar. Nosotros también cuando producimos, no solo pensamos en los espectadores, en el momento, sino en el andar de esa obra para que accedan a distintos espacios. Y bueno, el Kamishibai tiene eso de la intimidad, las ilustraciones no son muy grandes y es una decisión también. Que sea para un público, eso, no muy grande y cercano, cercano físicamente. Después, bueno, ¿querés vos aportar algo en eso de Bueno, la un presentación? poco el Kamishibai tiene la cuestión del dibujo y Juliana, como es dibujante, ahí Claro. puede desarrollar todo su ser también. Entonces unimos el teatro de títeres en el sentido del dibujo, diferente en otras obras que tenemos, que tiene que ver más con la escultura o con la producción en tres dimensiones, digamos, y ahí me parece que se pudo desarrollar, pero yo también pienso de que es la sorpresa para el público, por lo menos salteño, de ver nuevas técnicas y para nosotros también, ¿no? O sea, es aprender, porque nosotros en general vamos aprendiendo a través de las becas que vamos generando, de los deseos de generar nuevos conocimientos. Bueno, siempre hablamos de que en Salta no está la universidad en el ámbito teatral, artístico, y, y entonces necesitamos la formación y la vamos haciendo así. Y bueno, y también yo noto que poner también esta cuestión, hablamos con Juliana de que cuando hablas de infancia, la obra es como a partir de los 4 años la disfrutan, ¿no? Y tiene muchas palabras. Y a veces el prejuicio de decir, no, bueno, a los niños si son pequeños, pocas palabras. Bueno, depende cómo. Y depende con qué y depende. Entonces el clown va ayudando porque el clown tiene esta cuestión del humor, de que es muy cercano a un niño pequeño, una niña pequeña. Entonces hay mucha conexión, ellos se sienten parte, preguntan. Esto de que hay poca cantidad de espectadores permite también el diálogo tan importante hoy con el tema de que la pantalla no me responde a veces cuando veo un dibujito o cuando veo películas, pero el teatro sí me responde si yo le pregunto, ¿no? Y bueno, y nosotros tratamos de que haya esa interacción dentro de lo que es el marco de la obra y uno lo imagina y cuando empieza a hacerla la obra, bueno, vas viendo cómo funciona con el público. Y hay como momentos así de poder charlar con el público sobre lo que va pasando en la obra, sobre sus ansiedades, sobre sus miedos, sobre sus preguntas, y va haciendo como un feedback ahí, sobre todo a los niños más pequeños, las niñas y las infancias más pequeñas, les gusta hablar y bueno, entonces
lo incorporamos, digamos. Eso está bueno. Claro, va, eso el clown también permite, ¿no? Esa movilidad, es salirse a veces un poco del guión eh, Fijo, más claro, fijo, estudiado. claro, y mantener ese vínculo desde la mirada y desde la... A veces pasa cuando uno va a ver obras para infancias que los chicos le preguntan a la familia con quién fueron, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y la gente dice, shh, shh", porque es como que interrumpe. Bueno, se logra en esta obra de que ellos no le pregunten, sino que preguntan al personaje y el personaje responde situaciones. Eso lo hemos vivido ahora Claro, en uno esta imagina, pero sí. después cuando hace la obra decías, Ah, sí, preguntan, ¿eh? Sí, se puede responder. porque nosotros lo que hacíamos con el personaje es que él preguntaba y él respondía, porque como el clown tiene esta cuestión de que tiene esa edad de pequeña infancia, pero al final en vez de hacerlo el personaje lo hacían el público. Entonces, bueno, está bueno eso porque sentís que va por ahí, que le vas dando respuesta a ese espectador, esa espectadora que está comenzando, ¿no? Eso también es como un comenzar a ver teatro. Muchas veces, muchos chicos, chicas, es la primera vez que van a ver. Entonces, bueno, hay que acompañar eso. Me parece un tremendo hallazgo esto que están contando así casi como una pequeña imagen, ¿no? Del espectador eh, infantil, ¿no? Del niño, de la infancia, preguntándole al espectador adulto qué está pasando ahí, ¿no? ¿Me podrían contar un poquito más esa escena, si la podrían construir? En Porque realidad me tiene que parece ver hay con que, un... claro, tiene que ver con que en la obra hay palabras que son, usan los adultos, las adultas, y otras que son para las infancias, ¿no? Hay palabras difíciles y nosotras Un las poco usamos, abusadas, digamos, sí, poco como habituales. poco comunes o Como difíciles en vez de decir, por ejemplo, estoy pensando. asentir, nosotros decimos decir que sí. ¿No? Entonces, el general o las personas adultas utilizan en la obra palabras de personas adultas. Entonces, O antiguas a veces, ¿no? Como, también entonces el general le dice, usted tiene que tiene hacer. que asentir. Y de ahí que, no, Claro, el soldado piensa que es sentir, porque no sabe qué quiere decir asentir, ahí hay como un juego de sentir y asentir, y usan muchas palabras, y los chicos entonces dicen, ¿pero qué quiere decir asentir? Dicen ellos, porque ya le hemos dado la posibilidad de preguntar, y entonces en vez de preguntar el soldado, lo pregunta el público, y ahí hacemos el juego en vez de que yo diga, lo dice el público en varios momentos, o por ejemplo animales, en vez de decir sapo, es un rococo. Entonces los chicos dicen, ¿qué es un rococo? Claro, como que buscamos lugares que no sean muy comunes para que ellos puedan estar ahí también en el ritmo y atentos a cosas nuevas, o sea, jugarse también por palabras, por mundos que no son tan comunes, o sea, vemos en general que en las infancias se utiliza un mundo común que se repite para las infancias. Acá es como que las palabras son difíciles, las cosas no son tan comunes, pero se va como acompañando, no es que vos decís, ah, yo hablo así y si no lo entendiste, anda a estudiar, sino que se va jugando con eso y con el público y con los personajes. Y tiene muchas palabras y eso, como en el ritmo, con la técnica, va como ahí acompañando, ¿no? sí, fue un desafío porque cuando armábamos el texto escrito decíamos, y bueno, y después Claro, ir confiando confiando, sí. en que va a funcionar. Y también, bueno, esto que o con las palabras como el rococo, con las palabras no tan habituales, no solo responde la titiritera, clown, sino a veces también el mismo público entre ellos, digamos, como, ah, sí, es un sapo grande, se dicen Claro. entre ellos, o cosas, que también es le- interesante. les Nos quiero hacer interesa a nosotras, alguna... qué sé yo. Sí, sí, les quiero hacer algunas preguntas quizás un poco picantes sobre la dramaturgia. Chan. As- Eh, en la obra, bueno, también un poco spoiler para quienes están escuchando y viendo esta entrevista. Eh, Hay una pelota, bueno, una pelota y una línea, ¿no? Una pelota que cruza esa frontera que arbitrariamente dispone el general y protege el, el soldado. Y los niños van a ser los primeros, ¿no es cierto?, que logran romper con esa prohibición y aprovechar esa fisura para pasar al otro lado, ¿no?
Entonces, les quería preguntar si acaso la obra está presentando, ¿no? a las infancias como una fuerza que realmente puede alterar el orden o de alguna forma no estamos como adultos, ¿no? Encontrando ahí la posibilidad de proyectar o representar una espontaneidad o una rebeldía que como adultos ya habríamos Como tirando la perdido, pelota para otro, ahí, no como sé. tirándole la pelota a las infancias. Yo voy Por a, eso, no sé qué pensás vos, pero hay dos momentos. Bueno, yo diría que es más el juego que la infancia en sí, que es el juego, aunque sí es cierto que a la que se le va la pelota es a una niña, pero en la primera parte de la obra se presenta un equipo de fútbol Femenino. femenino, de adultas, digamos, ¿no? Que después son las que también acompañan, o bueno, en un principio se presenta el equipo de fútbol femenino adulto con la pelota. Después hay una adulta que le compra una pelota a uno de los personajes que aprovecha el amontono de gente y el tiempo ahí dilatado para vender de todo, que es el vendedor ambulante que vende pochoclo, maní, achilata y pelotas. Entonces ahí esta adulta que estaba en el equipo le compra una pelota a la niña y la pelota se va. ¿No? En la obra no se sabe cómo la pelota, Se va sin querer. claro, No es pasa que a lo la niña. hacen consciente. Claro, no es algo que tiramos la pelota, no. La pelota de repente, igual hay un gol, hay un juego ahí poético porque cuando la pelota pasa del otro lado estamos re espoleando, pero bueno, hay el relato de Barrilete Cósmico, del gol De Víctor Hugo de Morales. Víctor Hugo Morales cuando Maradona pone el gol. Maradona le hace el gol a los ingleses, bueno, todo el equipo. Y entonces ahí hay un juego también en donde la adultez también aparece el juego. Yo diría que es el impulso colectivo y el juego, pero Sí, incluso, digamos, ver a una persona adulta que está ahí contando y jugando a la vez, o sea, porque es como que vos ves un clown que es una persona adulta que está jugando sin parar en la obra. Entonces, también uno pone el cuerpo en esto, como que, bueno, nuestra vida es jugar, la vida del teatrero y titiritero. Entonces, no es que estamos ajenos al juego y sí que pensamos que esa acción es necesaria para toda la comunidad. De hecho, siento que la obra va como llevarlo al general a jugar, al soldado a jugar, es lo que da la solución. Como que todos juguemos, ¿no? Juguemos de verdad, juguemos un juego que siempre cuando uno estudia sobre el juego, ¿qué no es jugar? Entonces ahí empiezas a entender qué es jugar. A los que les falta jugar, después tienen miles de situaciones de violencia y etcétera, que entonces sí creo que hay como una postura ahí de que el juego nos va a salvar. Más que esto que voy a decir de la infancia, yo creo que es el juego, porque hay en la obra muchos momentos en donde las personas están jugando, las personas adultas, se ve a las personas jugar. y también estoy pensando así en voz alta ahora, este, que cuando los personajes dan sus razones por las cuales necesitan ir para el otro lado, ahí hay también esto de reforzar la necesidad del juego. No O sé, está el de poeta que quiere hacer su poesía y después leerla a otros, el músico. el músico que necesita tocar el contrabajo a más no Pero después dar, también están los cuidados, el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, el cuidado, ¿no? Del darle de comer, otro. sí, el cuidar. Entonces, las cosas que hemos ido eligiendo de lo que va a acontecer tiene que ver con un vínculo afectivo y con el juego. Entonces, Y con eso el va, encuentro, pienso el cumpleaños, pienso el partido de fútbol, claro. pienso... Son como los momentos en donde los adultos no se hacen los tontos ante esta propuesta, digamos. Lo que parece que se va formando más es esto frente a una especie de polaridad, ¿no? Adulto, niño, también la obra rompiendo la línea roja, ¿no? Cruzando esas fronteras y acá encontrándose, me parece que dos palabras fuertes que aparecen es lo comunitario y el juego, ¿no? Claro. Como formas de redistribuir, ¿no?
de alguna forma el poder, ¿no? Porque esa era otra de las preguntas picantes que quería hacerles, ¿no? Que en esta flexibilización, ¿no? del soldado, cuando pensaba en el soldado, en el personaje de Ante la ley de Kafka, ¿no? Ese sujeto que está ahí guardián de la ley, y el otro personaje que está tratando de pasar, ¿no? Y a la vez no queriendo pasar, ¿no? Y esa tensión ahí de la frontera que nunca se resuelve. Y acá sí logran cruzar ese límite, ¿no? Logran cruzar esa línea roja, y pensaba si acaso no había ahí una resolución como muy amable, ¿no? Del autoritarismo. Eh, Eh, y ¿No? sí, no, claro, y además pensar, nosotras me parece que jamás hubiésemos hecho una obra de teatro para infancia con un soldado y un general y de repente uno lo está haciendo. Son los Eh, protagonistas. pero bueno, ¿Cómo también fue hay que eso? pensar que es una obra para infancias, además de para todo público, y en general las obras quieren ser amables con el público de infancia, ¿no? O sea, no le damos preocupaciones, sino soluciones. Porque llenarlos de preocupaciones es un montón. A los adultos sí, a los adultos le damos obras que no están resueltas, que tienen que ir a resolverlas, que a veces problematizan más a la persona. En la infancia O no. aparece la angustia, ¿no? O sea, Claro. podés irte de la obra angustiado. La idea es que la infancia no. Claro, tenga como Ahí sí recurso. nos hacemos cargo como adulta y decimos, no le podemos tirar la pelota a la infancia de esta Cuesta, ¿no? angustia Mm. colectiva, digamos. Cuesta porque, o sea, ¿qué pasa con el general? ¿Qué es el final? O sea, ¿qué pasa con este general cuando se pone a jugar o cuando decide sobre su vida privada, que su vida privada sea amorosa? Bueno, hay un montón de cosas que, bueno, sí nos problematizaban, pues decir, bueno, ¿y qué onda el soldado? ¿Y qué onda el general? No sé, ¿y qué rol le queremos dar para que las infancias vean eso? Sí, es Fue un problema, es un problema, digamos. Y nosotros seguimos peleando, o sea, una de las cosas que decíamos, bueno, que el general, cuando el general se queda acomodando, pasa toda la gente, va a hacer sus cosas, hace sus cosas, pasa y deja un despelote, la lámina, todo tirado, porque se ve que hubo juego, que alguien pasó, que la mesa que estaba servida impecable, nada, quedó todo el mantel manchado, digamos. Hubo una Y perturbación. hubo claro. perturbación, sucedió algo, no hay orden, hay desorden cuando hay Claro, juego. en el mundo Mm. del general capitán el orden es la ley. Acá hubo desorden y ya el general se quiere morir. Y el general entonces intenta, bueno, se queda ahí como ordenando, poniendo todo en una bolsa, limpiando la lámina, hasta que se da cuenta y dice, yo no hice este desorden. Dice, yo, que acá vengan a levantar sus cosas, la gente que dejó tirado todo esto, yo me voy con mi caballo, porque el caballo es un personaje también importante, porque le da altura, le da el doble del tamaño que los otros personajes, le da jerarquía. Es dorado. Es dorado, se llama encerado, es un caballo muy elegante y cuidado. Y entonces dice, bueno, yo me voy al campo con encerado a galopar y que se haga agua el picolé acá, ¿no? Como yo me voy No, y también a también esta cosa disfrutar. de que va, toma un helado, cuida las plantas, o sea, que bueno, decir también, ¿qué hacemos con el soldado del general en esta sociedad, no? ¿Qué Claro. lugar le damos? ¿Por qué existen? Porque existen. ¿Y quién está arriba del general? ¿Y quién está arriba del soldado? ¿Y quién, no? En infinito que no. Sí, es una situación, o sea, existen. Claro, es Hoy, como un poco desarmar esa identificación inmediata, ¿no? Entre autoritarismo, el soldado, el claro, general, y a la vez no dejar de mostrarla, ¿no? claro que es difícil para uno. Sí, es difícil. También con el soldado, en un momento, cuando el soldado deja pasar a la gente a buscar la pelota, y ahí pasan todos como, no solo a buscar la pelota, sino a hacer todo Ah, lo que tenían que hacer, todos pasan sin ton ni son. sin ton ni son, el soldado, claro, llega el general y dice, ¿dónde está el soldado? O sea, a quien va a buscar A quien va es a retar, a claro. quien va a retar, es al soldado, arréstenlo inmediatamente. Y ahí también hay un momento clave, difícil, no sé, que es que la gente lo defiende al soldado. Y le dice, no, y ahí Como el que él es el personaje clave. héroe.
Y también es importante de que en este espacio vacío que quiere dejar el general para pasar a la historia, en la obra dice cuando le dé la gana, no sabemos cuándo, y la gente le responde, digamos, en la comunidad le dice, nosotros también somos parte de esta historia. Entonces, ese espacio en blanco, ¿para quién lo estás dejando? Porque yo también soy parte de esta historia y quiero utilizar la historia también para mí. Y ahí Quiero hay como una... construir la historia, quiero pensarla, quiero hacerla, quiero escribirla, Y quiero quiero vivirla. participar y quiero participar como yo quiera, no como vos quieras. Bueno, ahí hay todo, son Quiero cosas. carnavalearla también. Quiero carnavalear. Bueno, de hecho, la clown titiritera se mete entre los espectadores y grita, ¿no? O sea, Ah, claro. como, no, Como- nosotros también somos parte de esta historia, nunca más, Claro, como que va arengando todo lo que la gente piensa que sobre el tema de no ser parte de la historia o que te quiten la historia, que te quiten la identidad, que te quiten o que te den una, que o que te te digan, esta es. y que te quiten el territorio, porque es un territorio que no está permitido. Entonces, pero ¿para quién está permitido? Para él cuando él necesite, bueno, él y vaya sabe quién más. Entonces, hay como una cuestión ahí de construcciones de, bueno, históricas y del mundo, ¿no? Sí, y me parece que está bueno lo que está diciendo Andrea en relación al territorio, que también hay Mm. ahí, ¿no? La frontera, como alambrado, como, ¿no? Un montón de... Como eso, como No lo, límite entre países, bueno, de todo, claro. ah, Como propiedad privada. como Claro. propiedad privada. Todo, todo, todo. Porque eh, eso tiene de lindo, es como una línea roja que no está permitido pasar. Entonces, bueno, ¿qué es? Es un montón de, cada uno lo va cargando con lo que claro, necesita. no, no Mm. es, no es, no se nombra como frontera, no se dice la palabra frontera, pero está, no se dice la palabra alambrado, pero está, no se dice propiedad privada, pero está. Y es la disputa por el territorio, ¿no? Y que no solo por el territorio, sino qué hacemos con ese territorio, con ese Claro. espacio-tiempo también. O el Mm. amontonamiento de gente y el otro lado vacío. También eso hace, ¿no? Al mundo. Sí, Claro, es. la Me parece distribución, ¿no? súper, me parece maravilloso cómo desde un trabajo, ¿no? Que contaban este proceso creativo, ¿no? Que surge con un espacio de formación con respecto al teatro Kamishibai, va deviniendo en una escena que cobra un carácter eh, simbólico, ¿no? Un espesor metafórico a partir de una anécdota que uno podría decir mínima, ¿no? Sí. Un espacio dividido por una línea roja y una prohibición que nadie puede explicar muy bien, pero que existe, ¿no? Y a partir de eso y sobre esa metáfora, cómo se dispara eh, a múltiples interpretaciones, ¿no? Y casi que cada espectador se puede quedar en el nivel de la metáfora que quiera, que pueda, y todos están habilitados, ¿no? Están como eh, eh, permitidos de alguna forma, ¿no? Están ahí disponibles para el espectador que quiera agarrarlo, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de los espectadores? ¿Qué recibieron? ¿Qué vieron? ¿Qué pudieron experimentar? Aparte de este pase, estuvieron en La Ventolera, estuvieron en Lucina, que son espacios también distintos, ¿no? Que funcionan distinto y que se disponen distinto. ¿Cómo fue eso? Y para nosotros es muy importante pensar, si bien queríamos hacer una obra para las infancias, también para toda la familia. ¿En qué sentido? Que las infancias, que tanto los adultos que van y la infancia y el adolescente y la preadolescencia, eso tengan múltiples capas y tratar de que todos la pasen bien. Que no sea, llevo a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a mi vecinita, y yo estoy mirando el techo, mientras la otra persona se la pasa bien, sino decíamos, bueno, ¿cómo armamos una historia en donde la pasen bien todos? Ese era un gran primer desafío. Eh, y Un poco también esto que habíamos pensado de cómo nosotros hicimos en la Usina Cultural, que es un espacio relativamente nuevo para Salta, que tendrá 6 años, ¿no? Y nos sorprendió de que, por ejemplo, no había sillas para infancias, todas las sillas eran grandes. Entonces, bueno, Mm. llevamos la silla de la ventolera porque pensábamos en la importancia del lugar que ocupa la infancia cuando está siendo
espectador, espectadora. Y bueno, ahí justo hemos preparado una foto con Juli, cómo ubicamos el público para la obra. Entonces está como el público alrededor. Ahí se logra ver, perdón, la imagen, la Sí, foto. se ve. Sí, Ahí como que ahí pensamos, están como las infancias al medio contenidas por sus personas adultas que llevan y la obra, digamos, la pueden ver mejor cuando uno está sentado en una silla que corresponde a tu tamaño y hay más contención y además también nos permitía que el espectador esté más cerca del espacio. Este es el Zoom del Teatro de la Usina Mm. Cultural. La foto es una metáfora, ¿no? sí, Claro, por eso nos parecía que estaba, mientras buscábamos fotos, este espacio se llama Zoom, es como lo más parecido que tiene este teatro a La Ventolera, por eso elegimos este lugar. Igual el piso es como bastante tremendo porque marea un poco, el tiene espacio es mucha muy luz. grande, tiene mucha luz, pero bueno, fuimos adaptándolo, pusimos esta tela negra atrás para contener, es como un espacio, yo diría poco teatral, pero lo fuimos adaptando lo mejor que se pudo. Em, Y además, bueno, como decíamos al principio, también nosotros vamos a espacios que son poco teatrales, Claro, ¿no? siempre llevamos Entonces, todo. nada, es parte de la obra, es parte del desafío que nosotros nos planteamos porque nos interesa eso también. Ir a la escuela, ir a un centro comunitario, ir a la calle, ir... Claro, este fue un proyecto que hizo la Secretaría de Cultura de la provincia y bueno, eligió cuatro obras para hacer Tres. tres Sí. obras para hacer en vacaciones y por eso lo hicimos ahí, no en la Ventolera, y estrenamos ahí, había que estrenar todo ahí. Pero bueno, elegimos este espacio porque por ahí el teatro que tiene 300 butacas o está muy lejos, el que ya está en la butaca, en la cuarta, quinta fila, y bueno, es como otro tipo de Expectación. Sí, hombre, y para nuestra obra nos viene mejor un espacio así como este. Y es muy, bueno, también en la época de crisis que está viviendo el teatro, esto es como económicamente, o sea, todo es cartón, si se Ahí quiere, muestro otra. uno también como Acá, perdón, acá atrás, eso azul es el Mm. Kamishibai y en el medio van pasando las, las láminas. las láminas. Y acá arriba, perdón, vuelvo, bueno, acá, en la próxima se va a ver cómo primero aparecen en las primeras escenas los títeres de papel en cartón y después Esta es aparece. como la presentación en más grande, porque como después en el Kamishi se va a ver chiquito, se presentan los personajes grandes para que la gente los tenga ya. Ahí está el equipo de fútbol, la Qué hinchada clase. arriba, nos vino bien el mundial para Mm. la obra, porque la gente en el momento del gol y toda la parte de la hinchada. Ya estaban entrenados Sí. para gritar. Y siempre hay fútbol, así que siempre va a estar bien. Y ahí se van viendo los personajes grandes y después desaparecen todos esos personajes y se van viendo en la lámina chiquita. No, la foto malísima, pero bueno. Esto es mejor. Es que, Eh, bueno, como está recién estrenada, todavía los no nos registros hemos ocupado tanto no de eso. tenemos registros. De hecho, no hay de las láminas acá. Pero Claro, no bueno, se ven las láminas. para que la vean. Es una obra viajera, así que Mm. donde estén, vamos a llegar. Buenísimo. Sí, porque también parte de eso, nosotras pensamos que en esto de las escuelas, de salir, también pensamos que los objetos se puedan meter en dos bultos, poder subirlos a un transporte público o auto y chum, salir. Mm. Porque Sí, bueno, sí, de alguna forma me agarro esto que dice recién Andrea, ¿no? De los recursos, los escasos recursos, que es algo que me parece que viene siendo hace bastante tiempo y se viene viendo en las escenas, ¿no? sí, Eh, pero a la vez que uno de alguna forma, bueno, se lamenta estas situaciones, también celebra las obras, ¿no? Porque con mínimo recurso, máximo efecto, ¿no? Venimos hablando de todo lo que implica el espesor, ¿no? De esta propuesta, el trabajo, ¿no? En relación con la investigación artística, porque claramente eso está sosteniendo la propuesta, pero también un cuestionamiento, ¿no? De límites, adulto-niño, formas en las que uno hace, ¿no? El teatro como adulto con los niños, para los niños, y cómo resiste también algunas capturas, ¿no? Decía recién Juliana de esto
la escuela, ¿no? También escapar a esa captura pedagógica de las infancias y ofrecer un espectáculo que, que vale por su calidad estética y también, ¿no? Por su compromiso, que es un compromiso que vienen mostrando en varias producciones, ¿no? Ya se puede observar como una historia también de la grupalidad, de la gente trabajando en la ventolera, que empieza a aparecer en las obras, en las formas plásticas, ¿no? En los tamaños de los objetos, de los títeres. Entonces, bueno, todo eso va cargando de sentido. Y quería preguntarles con respecto a las capturas, ¿no? A las capturas y a las desidentificaciones también, ¿no? Con respecto a la presencia, por ejemplo, de las coplas, el siku, ¿ustedes cómo ven esto de ciertas capturas identitarias, ¿no? De que el teatro, un teatro salteño, un teatro en Salta, tiene que responder a una identidad? ¿Cómo ven esa cuestión? ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo la abordan? Y yo diría que, bueno, la identidad es móvil, por supuesto no es ni permanente, ni sólida, ni no es móvil, se va construyendo en el andar. Nosotras, bueno, Andrea canta coplas, nosotras cantamos coplas, no sé, en varias situaciones de nuestra vida cotidiana, eh, tocamos el siku, las anatas, en algunas reuniones que hacemos, ¿no? Es parte, digamos, pero no digo que esa tiene que ser la identidad salteña ni cerca, ¿no? No es, no, yo no lo vivo así, digamos. Claro, sí, pienso que es como, por ejemplo, una persona espectadora de la obra me dice, ay, en tus obras siempre se canta copla, pero en esta, ¿por qué la metés? Me dice, o sea, no le encuentro el porqué de que Mm. cante copla, porque no hay una coplera. Sí hay unos personajes que uno de los objetivos es ir a cantar copla, o sea, quieren pasar porque se van a una fiesta a cantar copla, pero en sí, digamos, es un soldado, un general. Bueno, en mi vida cotidiana, como dice Juliana, la copla está inserta, no es algo que yo meto porque es salteño, soy salteña y canto copla yo, hay otros que cantan otras cosas y hacen otras actividades. Me encanta, digamos, que cualquier personaje lo pueda cantar y justamente cuando no está de coplero y coplera en el espectáculo, ¿no? O sea, como que esto de la vida cotidiana que está atravesada por el mundo de la copla, como el mundo andino, el sicu, o sea, nos atraviesa a nosotros. Nosotros un yo personal, que también hay una colectividad y una comunidad que también, pero a mí me encanta. Igual el papel picado, siento que es como algo que tiene que ver con una identidad que yo atravesé y muchos atraviesan. Lo que pasa es que a veces el folclore, la copla, está muy llevada a un mundo turístico. eh, Cada tantas O veces se le... detenido en la historia, ¿no? Como eso no es copla, si se canta así no es copla, se tiene que hacer así guasá, eso como que tiene otra vez las reglas no impuestas y bueno, nada, yo lo vivo cotidianamente, entonces se va transformando y lo voy, y así le pasa a un montón de gente. Lo que pasa es que a veces cuando se folcloriza o se queda detenido, hay un solo modo de hacer eso y un solo modo de atravesar eso. Bueno, pienso que es parte de esto, ¿no? Es decir, las cosas tienen vida, tienen movimiento. Una de las copleras que a mí me encanta, que es Balbina Ramos, ella dice, sostener la copla en el tiempo no es cantar solamente la copla del pasado, sino construir la copla en el presente. Entonces, bueno, eso para mí es construir la copla en el presente, en el teatro, pero digamos, como que uno no lo quiere hacer porque somos salteños, sino porque es parte de nuestra identidad. Claro, una subjetividad atravesada Claro, por sí. estos elementos, estas formas sensibles, ¿no? Sí, de hecho, cuando nosotros armábamos el guión, todos los personajes que aparecen, que son un montón, son parte de nuestra vida cotidiana. Son Mm. personajes Amigos. amigos, cercanos, eh, Personajes muy variopintos. variopintos y bueno, pues también cuando uno, bueno, ¿por qué lo asocio? Es porque uno dice, bueno, la copla, el sicu, pero bueno, el que toca el sicu es un amigo. Bueno, la pareja de Andrea. El que toca el ciclus en la obra. Otra amiga también que toca el ciclus también aparece ahí en la obra. El que vende las cosas, todos, entonces
No es Aquí que, acá se van revelando los referentes, Claro, eh, uno las hace desde uno inspiraciones. mismo, sí. uno construye desde la historia de uno también, pero bueno, las quiere hacer universal. Entonces, después la gente no va tomando lo que va encontrando de eso, ¿no? Pero también sentía yo que cuando caracterizábamos los personajes, incluso cuando yo dibujaba, pensaba en eso. Entonces no se vuelve tan, no sé, como seriado, sino cuando yo dibujaba los personajes pensaba en, por ejemplo, el equipo de fútbol femenino es nuestro equipo de fútbol. Nosotras Claro, jugamos al fútbol y son nuestras compañeras. es la Cuando foto. fueron a ver la obra, dice, boluda, somos nosotras. Sí, están ¿No? ahí, Como, claro. estamos ahí en la obra, como no hay una cuestión ahí de guiños también a la amistad. Que tiene también el teatro, esto de al ser territorial, es como esta cosa de encontrarte a vos en el teatro, ¿no? Eso tiene el teatro, como encontrarte a vos, que por ahí en una película que es hecha en otro país, bueno, vamos encontrando, ¿no? Pero no tan directo. O sea, eso es lo que tiene para mí de lindo el teatro de Salta que se hace en Salta, que voy a decir, mira, me encuentro, ¿no? Cuando uno ve una película de Lucrecia Martel, la pared es parecida a tu casa. Mm, Es lindo eso, ¿no? Como encontrar esa cosa de que sos vos de algún modo. Bueno, esto se va como un montón en el sentido de que hay gente que se encuentra en la misma obra, o sea, hay Sí, gente. las niñas que dicen, ahí está mi mamá, pero ahí, Claro, o ponele, sea, los o niños que han no, ido a vuelto ver la loco, dice obra, Andrea. claro, han ido a ver la obra y encuentran que es su mamá la jugadora de fútbol y así. Son tantos los personajes que algunito conoces. Pero bueno, eso también es lindo en lo territorial, en no dejar de hacer la historia que uno quiere contar, ¿no? De esto, de construir la propia historia, de mm. este papel en blanco que lo queremos usar en su totalidad. Contrasta muchísimo con una escena, ¿no? Porque todos estos recursos, qué distinto verlos en esta obra funcionando, ¿no? Sin querer ser espejo de identidad local, ¿no? Frente a otras producciones que sí buscan ser un espejo de esa identidad local, en una peña folclórica y podés ver un espectáculo folclorizado, si querés, y acá tenés estos recursos. Bueno, la técnica es japonesa de base, Claro. ¿no? Y antiquísima, ¿no? También. Sí. Entonces, una apuesta creativa que me parece, bueno, fabulosa, ojalá la podamos ver pronto y disfrutar este espectáculo. Quiero hacerles una última pregunta, una pregunta un poco imaginaria, digamos, y conectando eh, con el trabajo que ustedes vienen haciendo hace tanto tiempo en relación con infancias, en las salas, en escuelas, hospitales, festivales, y con la temática de la obra, ¿no? Esta línea roja dividiendo la escena entre quienes pueden pasar y quienes deben obedecer y quienes tienen que vigilar, ¿no? Si ustedes tuvieran que trasladar esta imagen al campo teatral para infancias, quiénes serían el general, el soldado y quiénes Chu. siguen amontonados del lado equivocado de la línea? Sí, pero ahí no es tanto esa mirada, sino el otro día, por ejemplo, que ahora en julio vi muchas obras para infancia porque la época, en nuestra temporada alta, y pensaba que a veces con el solo hecho de usar un títere, la gente dice es para infancia, todos se quedan tranquilos, digamos, vamos a ver títere, es para infancia porque es la palabra títere, pero después lo que se cuenta o lo que acontece quizás no está pensado para las infancias, es un mensaje duro, es un mensaje eh, como, sí, como quizás le falta, pero bueno, esa cuestión de decir, bueno, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo estudio? ¿Cómo lo entiendo? Es complejo, ¿no? Yo siento Mm, que es complejo también trabajar para la infancia. O sea, lo mejor que tiene la infancia es que cuando no les gusta te dicen no me gusta, se levanta, se va. Transparente. Eso está buenísimo. O mm, sea, el actor, la gente que trabaja para adultos, nada, no sabe si el público le gustó o no tanto como en la infancia porque el chico te lo dice. Incluso se para, los dice, lo explicita, estoy aburrido, ¿qué mm, pasa? Sí, me da Me da miedo, esto es miedo, me quiero feo. ir, me aturdo. Sí, todo te lo mm, dice. Está buenísimo eso porque también te va marcando el ritmo, te va marcando la posibilidad de crecer la obra porque él mismo va haciendo
Ellos mismos te van como marcando la dirección de la obra que necesitan, ¿no? Eso está buenísimo como espectador, que después los adultos ya no, ya, viste, Somos más sí, quizás obedientes. lo hacemos inconsciente, empieza a sonar la silla, hay como otras cosas raras. Más sutiles. Pero no sé, o sea, sí, no, no sé si como cierre lo que podría decir es que está tremenda el momento histórico que estamos viviendo a nivel teatro, el público no está yendo a la sala, no hay plata para producir, la plata llega tardísimo, si uno llega a conseguir dinero, sobre todo a nivel nacional, a nivel provincial, bueno, nos dieron rápido, apenas. Em, pero siento eso, como que la calidad empieza a bajar. Por ejemplo, esto de la beca que nosotros pedimos para poder formarnos también era a través del Instituto Nacional del Teatro y ahora como que no está viniendo la formación. Entonces, ¿cómo formamos a los nuevos teatreros de Salta si no tenemos universidad? Es como que, sí, la calidad empieza a caer, a caer, a caer. Por más que tengamos ganas de hacerlo, la gana no acompaña, digamos, la formación y la producción. Es como duro, o sea, yo siento que es un momento muy difícil que estamos viviendo, o sea, yo particularmente lo sigo haciendo porque no puedo no hacerlo, porque si no es no existir y bueno, y me juego y vivo con dos mangos y es duro, 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 o sea, Mm, las escuelas tampoco nos están permitiendo entrar como era antes, los festivales no son la cantidad que existía antes. Uno está tratando de viajar a otras partes del mundo como para poder sostener, pero bueno, uno quiere trabajar para Salta, ¿no? Para irte está bien cada tanto, pero querés producir acá y mostrarle a la gente acá. Entonces, siento que es un momento trágico del teatro, siempre lo es. Bueno, de los 20 años que tiene la Ventolera, el más. Es mm, como un volver a comenzar, un volver a comenzar, un volver a comenzar. Es cansador, porque vos decís, qué sé yo, en mm, otros trabajos o en otros mundos, uno después de 20 años, 30 años que ya tengo de actividad, vas creciendo y vas como acomodándote. El otro día me encontraba con compañeros del secundario que tienen otra profesión, que hace 30 años que no las veo, y vos decís, claro, todos crecen, crecen en sus profesiones, crecen en su economía, crecen. El teatro no crece, es como que mantengo yo un recién comenzar. O sea, ya uno tiene 48 años y parece que recién empiezo. Eso es como tremendo. Eso siento yo mm, como duro en nuestra comunidad. Yo voy a dar la parte un poquito más alentadora, porque sí, lo vivimos, lo entiendo. Andrea se dedica plenamente al teatro, además. Y lo que también tratamos de ver en la obra es esto del impulso colectivo, ¿no? Y mm, cuando hacíamos, de hecho, la obra, decíamos, qué bueno tener una idea y saber que contamos con el espacio de la ventolera para ensayar, para dejar las cosas, que tenemos la luz, que tenemos, no sé, el día de que hicimos la obra, se nos quemó una cosa, la compañera lo resolvió de la ventolera, o sea, 15 minutos antes de entrar el público. Porque la técnica de la ventolera es Carmen Ridero Llano y ella, claro, ya es profesional en su ámbito y sabía cómo resolver un problema grave de técnica. Grave que en 15 minutos baja y me dice, no hay sonido y no hay luces. Bueno, y ella así, ¿no? Y digo, en esta complejidad tremenda, nada, hay equipo, ¿no? Entonces la compañera lo resolvió, la función salió espectacular, nadie se dio cuenta, después lo hablamos y nos reíamos todos, pero, y por eso apostamos a esta obra y lo que decimos en la obra, ¿no? En que el juego y el impulso colectivo es la clave. Y justamente ver qué hacemos con ese espacio que conquistamos día a día y que, por lo cual luchamos, ¿no? Pero que es duro, y hay que poner cuerpo, hay que poner cuerpo. Demanda un montón de trabajo, demanda un montón de trabajo. Nosotros, o sea, por ejemplo, ahora con esta obra en Leucina, nos dijeron hace 2 meses, 2 meses antes de estrenar, te avisan que salís y que tenés que estrenar en 2 meses. Y ahí nosotros decíamos, ¿la Claro, gente eso no es, realmente piensa que uno hace una obra en 2 meses? Y o nosotros sea, somos profesionales, o sea, yo me dedico profesionalmente a lo que hago, pero Andrea se claro, dedica profesionalmente a lo que hace, y no podés hacer, aunque seas profesional, sí en dos quizás meses, si vos porque sos, sabes, porque ya sos profesional, sabes que sabés dos que no. meses, pero claro. yo veía que pone el mismo tiempo que al ballet estable de la provincia o a la orquesta de la provincia, que ellos trabajan 8 horas diarias pagadas como un profesional. Entonces nos ponen la misma vara a Siendo nosotras que trabajamos el evento, que que trabajamos en hacemos la mil cosas escuela, en otras obras, entonces esa parte fue como durísima. Bueno, ahí como esto que dice Juli, fue contratarla a Natia Paricio y saber que ella en 2 meses
y nosotras poniendo toda la energía, nos iba a lograr que en 2 meses esté la obra. En 2 meses, pero que veníamos trabajando Nosotros hace venimos, claro. 2 El años y guión, de hecho, medio. lo tenemos hecho desde el año El proceso pasado y venía Bueno, claro de además antes. veníamos, no es que apareció de la nada hace 2 meses, pero me refiero a que el ensayo y la puesta fue así como en tiempo récord. Pero bueno, sí, obvio, uno va construyendo como una cama elástica que te sostiene ante los saltos. Pero sí, es como, yo siento que es como duro, duro. O sea, no lo vamos a dejar de hacer, claramente. No lo vamos a ceder a esto de no hacer teatro. Pero bueno, hay que construir más todavía la grupalidad. Es difícil siendo que es una ciudad que yo pienso que lo que le falta a Salta también es más teatro en las comunidades, más teatro en los centros vecinales, en los barrios, en las comunidades, en todos los municipios. Bueno, esa es como la proyección máxima, ¿no? Hay que lograrlo. Bueno, y hay claro, que porque si lograrlo no con se el vuelve cada vez más de circuito pequeño. muy pequeño, además esta cosa de tirar la semilla en tierra totalmente seca. O sea, Mm, entonces necesitamos un territorio fértil, ¿no? Y mm, bueno, eso se construye con leyes provinciales, con leyes nacionales que activen a full, siempre son mejorables, pero que si no están directamente ya es el caos. Así que bueno, eso, hay que mm, luchar. Nosotros, además de hacer teatro, luchamos, ¿no? O sea, estamos en la asamblea, hacemos reuniones nacionales, estamos a full luchando por todo esto que está aconteciendo del Instituto Nacional del Teatro, que no está trabajando en su plena dimensión, no tenemos representante provincial. Y bueno, y a la vez a nivel local es duro como eso que te digo, que es como una comunidad muy desarticulada, porque para mm. mí no hay núcleo fuerte. Vuelvo a repetir la universidad, no sé si eso ya es más difícil de lograr, pero no tenemos núcleos así como que sean, ¿no? Como que nos vayan a... Claro, y los profesorados están súper precarizados, además. Sí, La universidad también, lo sabemos. Leandro lo sabe, está también, pero los terciarios, el que nosotros dos trabajamos en el profesorado de arte, claro, es un profesorado de profesor de de profesor, teatro, es otro. Y después está universo. la carrera de puesta en escena, que este año es la última comisión, entonces ya fue. Mm. O sea, La ya última corte ya no hay más. Y claro, es la que es de Mm, producción, de puesta en los escena. Mira, docentes. nosotros en Salta, que por ahí a veces cuando hablamos con gente de otras provincias nos damos cuenta que la formación es acotada, es muy acotada. Y si no está el Instituto Nacional de Teatro atrás formándonos, es la Sí, nada. dándonos la posibilidad de eso, de decir, yo quiero tomar un Claro, taller o que ellos porque eso mismos también es lo venían. bueno del instituto, ¿no? De que nosotras vimos esa obra, decimos, ah, con ella Claro, queremos. nosotros No es hicimos, algo que viene mm. dado, sino que uno tiene la posibilidad de autoconstruir a partir de los Claro, deseos. tiene que haber ciertas políticas de accesibilidad, de sí, acceso, que aporten. De todos modos, me parece sí muy valioso que el teatro para infancias, y en este contexto, ¿no?, de las jornadas destinadas para infancias, está haciendo, de algún modo, ¿no? Se me ocurren como dos imágenes. Por un lado, un anzuelo, ¿no? Un sí, anzuelo para poder capturar estas políticas públicas en contexto de recesión, ¿no? De un contexto de abandono y un contexto en el que realmente la lógica, ¿no? Parece reducir todo a una dimensión macroeconómica o al índice de inflación y se descuida esta dimensión, ¿no? Que lo cultural, lo artístico, pero en definitiva, ¿no? Lo que nos humaniza y no subjetiva, bueno, en ese sentido, teatro para infancias como un anzuelo, ¿no? Y por otro lado, también esto que decías, Andrea, que bueno, que creo que es un sentir, ¿no?, que comparten muchos teatristas, que es esto de siempre estar volviendo a empezar, de remar, ¿no? En contextos de precarización, eh, el teatro para infancias como un trampolín, ¿no? Porque realmente esta producción, Prohibido Pasar, es, bueno, la última tengo conocimiento que están produciendo, la más nueva, y realmente, por lo que estamos charlando, por lo que pude leer, eh, es una producción que se observa un crecimiento, ¿no?, a lo largo del tiempo en cuanto a la grupalidad y a la gente que va sumándose a los proyectos creativos, y que sea para las infancias ese lugar, me parece
un factor a destacar, un valor, ¿no? Eh, que al contrario de restar, suma, ¿no? Porque hay exploración artística, hay compromiso social, hay compromiso teatral, y un horizonte quizás no tan utópico, pero por lo menos posible para seguir existiendo en el teatro y con el teatro, ¿no? Así que eh, les agradezco muchísimo este ratito que pudimos compartir y que me compartieron el, el trasfondo de esta obra. Que si me cuentan si hay puestas próximas, cómo se viene. Todavía no tenemos fecha, porque un poco la idea era que a partir de esta técnica del Kamishibai, que cada una de los que hicimos el proyecto pueda tener su propio Kamishibai, que son unipersonales, donde acompaña el Kamishibai la puesta. Así que bueno, la idea es como ir abriendo más Kamishibais de Carmen, mío, porque este era el proyecto más bien de Juliana, que después vamos acompañando, eso está bueno también, como ir construyendo grupalmente, aunque son unipersonales, se van creando así de manera conjunta. Hay Y equipo. sí, ganas de seguir haciendo. Yo cuando veía las obras para infancia, todas estas que vinieron a Salta, y como que te dan ganas, ¿no? De seguir haciendo para infancia, es como, sí, digo, ay, pues podría hacer esto, podría hacer lo otro, pues uno no para por suerte con los deseos. Y también noto que hay muchos compañeros, compañeras que van a ver las obras y les da ganas de hacer, así que digo, bueno, está bueno que siga creciendo. Y nosotras completamente agradecidas bueno, siempre charlar con vos, porque si bien nosotros hacemos ahí el hincapié de que a la Universidad Nacional de Salta le falta un espacio de teatral, artístico, visual, bueno, vos sos el pie ahí, El que hace la nos abre la ventana, cosa. la puerta, y para nosotros eso es un montón, ¿no? Sí, porque también Está es el tiempo buenísimo. de pensarse, de construirse desde otro modo también. Eso es como buenísimo, la ANCRI también que colabora en esta cuestión de pensar, ¿no? Porque ya uno hace, no tiene tiempo de pensar, hace nomás. Entonces estos ¿Qué son está haciendo? los tiempos de solo pensar es lindo y de compartir otros proyectos y lo que uno hace y lo que hacen los demás, está buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias y seguimos con esta conversación infinita que es el teatro. Nos estamos viendo. Gracias.